Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el placer de estar hablando con Juli Lustono. Juli es una artista multidisciplinar o multicreativa, como me gusta llamarlo a mí. Es argentina, radicada en Madrid, y entre muchas de las cosas que ha hecho se incluyen haber expuesto su obra en muestras en Francia y en España, haber ilustrado un libro de producción propia llamado Actuar es contar un cuento, y ser la creadora de The Lulu Store, una tienda de objetos ilustrados cuyo primer objeto fue un pañuelo. Y este pañuelo fue el proyecto que Juli eligió sacar a la vida el año pasado cuando pasó por Multicreativos, mi programa para multipotenciales, que by the way este año empieza en septiembre, así que si te interesa, toda la info en las notas del episodio. Pero volviendo a Juli, este pañuelo fue el proyecto creativo que Juli trabajó y la quise invitar al podcast para que nos cuente cómo fue ese proceso de elegir entre 1000 ideas diferentes para poder enfocarse en una y por lo tanto concretarla. Hablamos también acerca de cómo lidiar con todas las sensaciones que surgen en ese proceso, entre ellas la frustración, acerca de cómo seguir creando cuando un estilo que tenías que te diferenciaba o que te definía ya no resuena o quedó agotado, y también cómo fue el proceso de trabajar y crear este pañuelo, este proyecto creativo, en un momento de duelo, después de haber perdido a su madre, Inés Pascual, ese mismo año. Me gustaría dedicar este episodio a Inés Pascual, madre de Juli y profesora mía de teatro hace muchos años, y alguien que es una gran referente creativa para ambas. Espero que quienes estén escuchando y hayan conocido a Inés puedan recordarla junto a nosotras, y para quienes estén escuchando y no la hayan conocido, que puedan al menos conocer un poco de ella, de su legado, de su trabajo, de sus enseñanzas sobre el teatro, pero también sobre el arte y sobre la vida, escuchándonos, porque Inés está presente en esta conversación y está presente en la visión creativa tanto de Juli como de la mía. Y por último, agradecerle a Juli por su generosidad en la manera en la que se comparte. Como ustedes saben, me estoy enfocando mucho en los últimos episodios en compartir historias de otras multicreativas de carne y hueso, haciendo foco en sus procesos. Convencida también en esto que comparte Juli en nuestra conversación, de que en la particularidad de cada historia está presente ese hilo, esa fibra universal con la que nos podemos conectar. En el caso de hoy, el proceso y el proyecto de Juli, con el que estoy segura se van a sentir muy identificadas. Así que sin más, se las dejo. Ojalá la disfruten tanto como yo. Qué bueno, Juli, tenerte en el podcast. Gracias por venir. Bueno, contanos un poquito, para quienes no te conocen, acerca de vos. Hola Yari, qué lindo estar acá, qué entusiasmo. La verdad es que desde que me desperté, que sabía que teníamos esta reunión, estuve muy movilizada porque para mí Multicreativos entró en un momento clave de mi vida y tuvo un rol fundamental y me trajo hasta donde estoy hoy, que pasaron 1000 cosas desde ese momento. Pasó un montón, así que me encanta estar acá. Bueno, para los que no me conocen, les cuento un poquito sobre mí. Soy artista visual, estudié la carrera de Bellas Artes en Argentina. En este momento tengo 28 años. Vivo en España, me mudé hace 3 años y piquito. Y mi vida siempre estuvo, mi vida profesional, muy habitada por las artes plásticas, pero también por el teatro, porque mi madre era profesora de teatro y trabajé muchos años con ella. Yari, de hecho, fuiste alumna de Sí. mi mamá, Inés Pascual. Entonces, creo de alguna manera que siempre en mi carrera profesional hubo un diálogo. Tanto cuando me paraba en las artes visuales, dialogaba con el teatro desde ese otro lenguaje, y cuando me iba al teatro, podía observar las artes visuales como si fuera un ida y vuelta. De repente, citar un pintor para hablar algo de una escena o al revés. Incluso ahora estoy haciendo cerámica, para los que ven, porque hay algunos que van a ver, otros que van a oír, tengo un fondo de estudio de cerámica. Soy ahora parte de un estudio acá en Madrid que se llama Eves Pottery, y muchas veces dando clases de cerámica me doy cuenta que hablo de términos que tienen que ver con el teatro para explicar sensaciones perceptuales de las manos con el barro. Entonces, esto ya que les digo, les deja una pista de que soy una persona muy multipotencial, ¿no? Y aparte no estás mencionando algo súper importante, que es también la parte más comunicativa, ¿no? La de la palabra, Total. la de la narración, que también la tenés súper presente. Sí, sí, soy multipotencial desde la cuna multipotencial. Hay algo en la comunicación, en la palabra, en el decir, en las historias, que Mm. siento que quizás eso es el hilo conductor que suma todas estas otras maneras de decir, pero que en el fondo
hay como un deseo y una misión quizás de Mm, contar. me encanta, Juli. Con Juli nos conocemos porque, bueno, yo estudié teatro hace muchos años, hace más de, ¿qué fue? En el 2000, bueno, hace más de 10 años. ¿Y sabes qué hice 2 años con tu mamá? Teatro. Mm, mira, Que no es tanto. O sea, fueron no. 2 años, pero yo creo que tenía 20. Y sabes, es increíble los aprendizajes también del teatro y también de ella, por supuesto, que yo muchas veces también pensé y recordaba muchos insights o muchas clases específicas también en mi trabajo como coach, acompañando un montón de Mm. procesos creativos. Y digo, qué locura ciertos aprendizajes, cómo son transversales y qué tan hondo pueden calar incluso años y años y años después, incluso sin darte cuenta por ahí cuando los estás viviendo en ese momento, Sí. pero después poder pensar en el futuro y decir, wow, a esto se refería. Y me parece de lo más natural poder entender un poco también este mix de poder llevar las cosas de un ambiente a otro. Y bueno, yo creo que quizás tiene que ver con esto de que el arte, bueno, justo a mi mamá se me viene una frase de ella que en realidad no es de ella, que es de Carlos Rivas, que es su gran maestro, que decía esto de la vida tiene la naturaleza de esconderse y el teatro la revela. Hay algo de que se puede decir esa misma frase con el arte en general, ¿no? Como la vida tiene la naturaleza de esconderse y el arte la revela, porque el arte está observando la vida. Sí. Entonces, si hablamos del arte, hablamos de la vida. Por eso hay algo que es tan que uno puede pescar, ¿no? Como coach, como pasar de la cerámica a la expresión en escena, porque bueno, estamos observando la vida como el pintor que observa la flor o el cuerpo humano cuando hay que pintarlo. Sí, y casi como también, igual ya nos estamos metiendo a full, no tuvimos, no A tuvimos, tope, sí, a tope. así somos. Qué tremendo, ¿no? Porque también uno de los principales dolores que recibo muchas veces de mi audiencia o clientes y demás, de decir, siento que me gustan un montón de cosas, soy muy multipotencial y verlo como una negativa, cuando en realidad, si lo miramos desde esta perspectiva que estamos charlando, qué tremendo como poder pensar en estos distintos lenguajes que tenemos para poder justamente expresar esas observaciones de la vida o tratar de comprenderla o de entenderla. Sí, es un superpoder, es como decís vos. Hablando de Ujú. multipotencialidad, multicreatividad, ¿cómo te relacionabas con este perfil un poco más ecléctico o esto de tener como distintos universos, distintos intereses, distintos lenguajes? ¿Fue siempre así que lo percibiste como algo positivo? ¿Hubo alguna lucha? ¿Hubo alguna dificultad? Justo revisaba mi postulación a Multicreativos, que seguramente muchos de ustedes del otro lado la van a hacer, y ahí daba testimonio de esto mismo, ¿no? Me fui a pensar como a mi versión más chica de estar en el colegio, en donde uno se enfrenta con un montón de materias que no le gustan y que de alguna manera tiene que sortear. Y recuerdo una materia de química en donde pedí por favor de hacer un documental. Creo que estábamos estudiando algo del pH del agua. Y yo pedí, por favor, si yo no podía llevar adelante un documental en el Río de la Plata, entonces me fui a Caminito con mi cámara digital pequeña Canon de mano a entrevistar a los trabajadores que estaban alrededor del Río de la Plata, a preguntarle cuestiones del río, de cómo estaba tan contaminado y me saqué un 10. Y para yo sacarme un 10 en química, haber usado un recurso que es tan multipotencial como ese, ya me dio la pauta de que mi multipotencialidad me sirvió a través de los años desde muy chica, lo diría como una ventajita para poder torcer las cuestiones y entenderlas desde mis distintos lenguajes. Sí. Entonces, lo vi como un superpoder porque lo utilicé a mi favor durante mucho tiempo, hasta que me volví adulta, salí al mundo profesional y me empezó a dar miedo de que no me sentía que no estaba encajando en una carrera más tradicional, aunque yo estudié en la Facultad de Bellas Artes, que eso ya te da como una permeabilidad a saber que tu futuro profesional no va a ser igual de lineal, aunque el de nadie es lineal, eso ya lo podemos decir, pero que no va a ser igual de lineal que otra persona que quizás pueda hacer una carrera en una corporación y los puestos a los que va aspirando tienen nombre. Tienen nombre y tienen un recorrido predeterminado también. Totalmente, sí, O sí, incluso tienen como si fueran ciertas pistas más trazadas que te funcionan como indicador de que estás yendo por buen camino o no. Me parece que alguien sí. que también, que trabaja por fuera, tal vez de un sistema más lineal, tiene que ir encontrando otros indicadores de que va por buen camino o no, e incluso también
esto del camino profesional o el camino creativo, como hemos hablado muchas veces, pensado como una serie de proyectos? Bueno, ese fue quizás el primer punto de multicreativos que me dio un alivio automático. O Mm, sea, reconocer que lo que había hecho hasta ese momento profesionalmente era una serie de proyectos y no esta línea totalmente recta, ascendente, sino más como una red. Eso me dio mm, tranquilidad, pero sí que me peleé por primera vez con esta multipotencialidad ahí cuando veía que mis amigos que tenían carreras más tradicionales cada vez se especializaban más y yo seguía abriendo puertas y decía, no, abro, me interesa de todo y me hundo en mi propia dispersión. Hubo que entrenar a esa multicreativa que soy. Y ujú. para eso me vino muy bien el taller. Contanos entonces un poco dónde estabas más específicamente al momento de sumarte a Multicreativos. En julio del año pasado me encontraba en Barcelona viviendo, no en Madrid como estoy ahora, y con un duelo por la muerte de mi mamá muy reciente. Mi mamá falleció en abril del año pasado y todo fue un torbellino y fue un borrón y cuenta nueva que fue quizás el más fuerte de mi vida, como el antes y el después. Y yo ya tenía la idea de hacer multicreativos previo a esto, pero con esto que sucedió fue como, lo necesito directamente. O sea, necesito buscar en la grupalidad Sí. una manera de limpiar un poco esta bruma que siento y encauzarme de alguna manera y retomar el contacto con la expresión. Fue como una pérdida de estructura total, normal. Perder a la mamá y algo del sostén que se siente como una pérdida de brújula gigante. Y aunque es algo muy personal, hay cosas que suceden que son muy propias e individuales de uno, pero que sin embargo encuentran soluciones en la grupalidad, ¿no? Y no sé si solución es la palabra, pero hay algo de, aunque el origen de lo que sucede pueda ser muy personal, hay cosas que solo se pueden desentrañar en grupo. De todos modos, Multicreativos lo que hizo fue, me dio propósitos, me dio orden, estructura, y eso como consecuencia trajo también un montón de alivio al duelo. Pero ahí yo estaba yendo a trabajar otra cosa, que era mi proyecto creativo. Pero no se Mm, puede hablar de una cosa sin hablar de otra, porque cuando hacemos algo creativo, nuestro instrumento somos nosotros, y si el instrumento total. está revuelto de esta manera, era normal, sobre todo en mi caso, que mi mamá, además de ser mi madre, era una referente creativa enorme para mí, era también la pérdida de un referente. Entonces había que reestructurar. Entonces mucho de ese momento era ganas de hacer algo con lo que me sucedía y de buscar apoyo en el grupo. Mm, Además de trabajar esta multipotencialidad que llegué a padecer, se le sumó todo mm. esto otro. Bueno, no sé si se les obviamente un momento particular, muy específico, como decís, pero después me parece que también nunca el contexto, el proceso de creación, nunca es un proceso que está como libre de interferencia, ¿no? Total. Entonces, eso también me parece que es súper importante y lo hemos charlado mucho en el programa, que se trataba no solo de elegir y de sacar a la vida un proyecto propio, sino también de poder observarnos a nosotras mismas en el proceso creativo de cada una. Eso para mí era Sí. súper importante de ir trabajando también a lo largo de los meses que trabajamos juntas, esas dos áreas, ¿no? Por un lado, ¿qué estoy creando? Que ahora vamos a entrar en detalle acerca de cuál fue el proyecto propio que trajiste a la vida. Pero después también, por otro lado, utilizar eso como excusa para poder autoobservarse y poder entender cómo son las maneras de cada una, dónde van apareciendo esos bloqueos, dónde por ahí tengo más facilidad, dónde por ahí me falta un poco más de estructura, qué me está pasando en mi vida, estoy pasando o no por un duelo, estoy pasando o no por una mudanza, que vos además te mudaste de Sí. Barcelona a Madrid, estoy pasando por un momento donde tal vez tengo recursos de tiempo y puedo dedicarle a esto, o tal vez no. Estoy en un proceso donde tal vez vienen vacaciones y eso también va a interferir en mi proceso creativo o no. ¿Cómo puedo autoobservarme en mi vida cotidiana pasando por lo que sea que estoy pasando para poder de todas formas seguir creando, pero de una forma que sea sostenible a mí y que me nutra y no por el otro lado que me exija? Sí, hay algo también de la grupalidad ahí que entra en juego de cómo es increíble cómo se mueven piezas escuchando al otro. Y hay una frase que me encanta y que confío en esto y la llevo como una bandera, que es que
cuando hablamos y nos metemos con lo particular, por ejemplo, ahora yo que estoy hablando de mi caso particular y vamos a hablar de lo que hice en Multicreativos, si yo me pongo específica Sí. con todo lo que acompaña a mi particularidad, eso va a tener un eco en lo universal. No hace falta que busque grandes frases. Si me voy a lo chiquito, como esto del fractal, de lo que se encuentra en todos lados, eso llega a ser expansivo por sí mismo. Y había algo ahí de escuchar estas historias individuales de cada una, estos momentos, estas búsquedas, que hacía como un eco espectacular en uno, como que había algo muy interesante de escuchar al otro y lo que le pasaba. Y encima fue un ambiente que generaste muy amoroso entre nosotras, que yo al principio debo admitir que como que juzgué un poco en el sentido de, hey, estamos siendo todas muy condescendientes con la otra, como que todas nos estamos aplaudiendo demasiado, ¿viste? Y vos fomentabas mucho como una comunicación muy amorosa, que menos mal, porque sin hacer como un espacio como con ese nivel de colchoncito, quizás hubiera sido difícil meterse tan hondo como nos metimos cada una en nuestros procesos. Me encanta que traigas esto. No sabía si te acordabas. Yo lo tenía clarísimo Sí, porque me lo habías comentado. Pero el tema de por qué la amorosidad y por qué el tema de, bueno, pero esto es algo mal. ¿No hace falta un poco más de filo? Evidentemente también hubo filo porque sí. por supuesto que es necesario, pero yo entiendo igualmente de dónde venía ese comentario, pero en general, en el perfil que tenemos nosotras, multipotenciales en general, también lo que viene es por ahí mucha, como una voz que está muy activa, que no sé si es la de la exigencia, ¿te parece que tendría Mm, sentido? sí, sí, La sí. podrías nombrar de esa manera, porque una cosa no quita la otra. Primero, para que algo pueda como salir a la vida, sobre todo si estamos hablando de un proyecto propio que, como vos decías, en la vida de una creativa, en la vida de un artista, está trabajando con materia propia, especialmente si es un proyecto que Ujú. elige salir a la vida, que en la propuesta además era un proyecto que venga de adentro y que te represente, o sea, no un proyecto propio así porque sí, sino hubo toda una investigación propia para que cada uno investigue qué era lo que quería crear, desde qué lugar. Entonces, obviamente que ahí hay como una conexión con esa vida interna y el proceso de sacarla a la vida a veces necesita sí o sí tener ese colchón. Después va a haber tiempo en una etapa más posterior donde aquello que salió tiene más solidez, que sí obviamente necesita, porque forma parte necesario, de un feedback constructivo. Pero qué interesante y me encanta cómo surgen esas voces de decir, che, pero esto ¿me va a servir que sea todo soft? Y en realidad lo que Sí, necesitamos al principio es como cheerleading. Lo que total. necesitamos es gente que te esté fogoneando para que Sí, lo que esté adentro 100%. salga afuera. No, no, fue esencial al final, te lo digo. Yo creo que también sí tiene que ver con la exigencia, como decís. También como al principio del programa, sin hacer mucho spoiler, es más introspección. Uno ve todo lo que, cuando se mete, viste, ve todo lo que tenés por ahí dando vueltas y decís, que alguien me diga qué hacer, o sea, que alguien me diga, que me marquen el camino, que está bien, que está mal. Entonces, quizás también salía de ahí como esta cuestión de, hey, no nos tendremos que estar diciendo más Mm, directamente. Y en realidad hay algo de animarse al vacío, ¿viste? Que implica no decirle al otro qué hacer. Y justamente cheerleading y confiar que se va, ¿viste? Confiar en el proceso. Me parece que también eso es como lo más, o a mí en lo personal era lo más desafiante a la hora de pensar en diseñar el programa de multicreativos, porque para mí era muy importante que haya diversidad en los proyectos y sobre todo en todo lo que es el proceso creativo de justamente no ofrecer eso de qué es lo que cada una tiene que hacer, porque yo Uf, no tengo idea. O sea, por uf. un lado es súper, me encantaría que alguien venga y me diga, che, Sharon, estos son los próximos pasos, esto es todo. Obviamente, porque por un lado trae alivio, pero después por otro lado no estás vos creando ese camino y si estamos haciendo proyectos propios, en realidad mucho de lo que desarrollamos y que me parece fundamental ir desarrollando es esa habilidad de poder elegir, Mm. es esa habilidad de poder tener discernimiento de qué elegir, de por qué ahora, por qué no, y de llevar las cosas adelante incluso cuando por ahí no hay mapa, porque al final nadie sabe lo que vos tenés Es tal por cual. crear y siento que también eso desde mi rol de coach, ¿no? Como me parece que es lo más interesante a la hora de fomentar, porque una cosa sería Sí, hacer un programa que sea, bueno, todas vamos a trabajar este tipo de proyecto, va a ser de esta sí, manera y en realidad la diversidad también es lo interesante, ¿no? Justamente si venimos todas además de perfiles multicreativos, qué sí. necesaria y qué rica esa combinación y esos diálogos. Lo siento completamente así.
Y lo veo muy extrapolable a justamente como arrancamos esta conversación. En Mm, el teatro, en una escena, uno tiene que poder entregarse al vacío del otro, no tratar de imponerle al otro, sino tomar de lo que hay, de lo que sucede en ese momento. Lo mismo con cualquier o sea, otro lenguaje del arte, ¿no? Hay que poder entregarse a ese vacío y no tratar de controlar todo. Y me parece que como coach debe ser tremendo desafío eso, porque a vos seguro también, vos estás lidiando con el vacío de un montón de gente ahí, y mm. también es animarse a no marcar el camino, sino más bien a dar la autoridad y la confianza para que otro lo pueda hacer. Y eso se sintió. Me encanta que se haya sentido. Y también, qué interesante, porque también, como vos decías recién en el ejemplo de teatro, ¿no? De poder reconocer lo que ya hay, que también es un Mm, dolor muy grande, ¿no? Cuando somos sí. multipotenciales, de decir estamos todo el tiempo empezando de cero. No, 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 Mm, no. Fíjate todo lo que ya hay, cuánta riqueza en los distintos intereses, en las distintas historias, en esa mirada, en ese recorrido que por ahí es por fuera de lo convencional, pero es muy, muy, muy rico y poder frenar antes de elegir un proyecto y sacarlo a la vida, poder hacer ese trabajo introspectivo, medio de detective también, de que, bueno, ¿qué es lo que tengo sobre la mesa? Bueno, a partir de acá, ¿qué tengo ganas de crear? ¿Qué es lo mejor en este momento? ¿Querés contarnos cuál fue el proyecto que elegiste? sí, elegí el proyecto para los que nos están viendo, estamos luciendo mi pañuelo. Bueno, este es un pañuelo, es como si fuera un pañuelo de seda, diseñado. Tiene un diseño que es con mi gata, Amelie, que está repetida en distintas formas a lo largo del pañuelo, acompañado de unos corazones. Y este pañuelo, bueno, el diseño surgió en Multicreativos. Siempre me gustaron los pañuelos. Esto parte de la idea de que amo el arte aplicado a objetos. Ese es el rótulo grande, que después hubo que ir achicando, 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 hasta llegar a un objeto y hasta llegar a un proyecto mínimo. Pero el gran titular es me gusta el arte aplicado a objetos. Lo que más me gusta de los museos, siempre lo digo, es el gift shop, aunque suene pésimo y banal. O sea, salgo del museo, voy corriendo al gift shop y hay veces que soy como la gente que le gusta mucho el postre, que primero elige el postre antes de la comida y voy primero al gift shop y miro cómo hizo la gente para traducir esas obras de arte en Mm. objetos de uso de la vida cotidiana. Hay algo que me parece como muy bárbaro del objeto artístico porque se saca un poco de capas de cebolla de importancia. Pasa a ser algo con lo que todos podemos dialogar. Y si no, el arte a veces queda en un lugar intocable. Y esto es mucho más amable. Un cuenco, un pañuelo, hay algo con lo que yo me llevo mejor en ese sentido. Entonces, siempre amé los pañuelos de seda y los pañuelos con diseño, más allá de la composición, que de hecho yo hablo de seda y este es de microfibra, ¿no? Fue uno de los ajustes que se hizo también en el proceso creativo. Entonces, hubo que achicar el proyecto. Yo vine con la idea de voy a hacer una empresa de pañuelos y fue como De mm, productos, de productos, ni siquiera de de productos de pañuelos, diseño. productos de diseño. Y fue como, no, que el proyecto sea hacer un pañuelo. Y hubo que pensar la versión mínima de ese proyecto. Y me Ujú. costó, porque ahí voy detectando patrones, que para eso creo que Multicreativos viene muy bien, para detectar como hacia dónde uno tiende a ir. Y yo tiendo en mi multicreatividad, cuando está mal aspectada, en hacer un subidón de energía y entusiasmo y Mm. después que se me caiga muy rápido eso y no poder sostener. Entonces, una de las claves que aprendí fue esto de, bueno, ¿cómo es este proyecto en su versión mínima, mínima, mínima? Y tener que aguantarme eso, porque yo sé que yo puedo hacer mucho más, pero aprendí que no, que hay que respetar los límites que uno se pone. Soy pésima en eso, soy pésima. Después luché todo el programa con eso y sigo luchando hasta el día de hoy. Pero está bueno ponerse límites y respetarlos, porque así es como las cosas se terminan realizando. Sí, por ahí también ir como ampliando un poco la mirada del tiempo, ¿no? Porque por ahí sí, conociéndote y todas tus capacidades, sos capaz de hacer un montón de cosas y es más, el proyecto que vos hiciste multicreativo fue el pañuelo, pero para cuando terminó el año estaba el pañuelo a la venta con la marca hecha, el Sí, sí, branding, la sí. caja, el producto físico Total, ya realizado. Mientras total. Juli estaba pasando por el contexto personal, el que mencionó antes de pasar por ahí la está mostrando, miren la caja, o sea, hasta la caja hizo. Sí. Y todo en un tiempo muy, muy corto, teniendo en cuenta de nuevo, Uf, acá para mí la invitación es a que vayas conociendo esos ritmos, pero para que después pueda ser sostenible y después como haya un ajuste de expectativas de que te permite eso, seguir como sosteniendo tus creaciones de una manera de que no te sí. lleve puesta, ni exigir Mm, resultados inmediatos, ¿no? Me encantaba esta frase de la que habías hablado una vez en Multicreativos del futuro desmedido, de a veces irme tanto
al futuro, que de nuevo, cada uno tiene tendencias, pero también tiene que ver un poco con el momento actual en el que vivimos, donde esos tiempos se Total. van acortando y necesitamos estos resultados más inmediatos. Pero volviendo un poco a lo que hablábamos antes, contame acerca de esa frustración de decir, che, yo Ujú. sé que puedo un montón y estoy achicando límites. Algo que me quiero aclarar y que lo quería aclarar desde el principio, pero genial que me surja ahora, es que yo todo lo que vaya hablando, que sepan que yo soy un work in progress. Somos todos Todos, este trabajo todos. en construcción. Estoy dando un testimonio de este momento que hicimos juntas en Multicreativos, pero yo constantemente nada, sigo y sigo en duelo, sigo con días que son un lío. Así que importante decir eso y Me aclarar, como que no es encanta. Sí, sí, que sí. estoy realizada o cerrada o que el proyecto de Lulú, hoy les voy a hablar de cómo estoy en Forbes porque ya escaló de una manera. No, les voy a hablar justamente puntualmente de esto que logré, que es chiquito y a la vez es gigante, así que estoy muy orgullosa. Es Eh, enorme. ¿Dónde es chiquito? No es chiquito. no, gigante, estoy chocha. Fue una pulseada constante entre un entusiasmo que tiene que ver más con el mundo de la fantasía y con una versión mía, que es la que sostiene, que lleva más hacia el medio, hacia lo realizable, hacia el contexto. Entonces, es el diálogo que se genera entre estas dos versiones mías, yo voy a hablar de mí, pero sé que a muchos otros les puede pasar, es un patrón que descubrí que tiene que ver con que, en mi caso, la que se entusiasma con los proyectos es como una versión muy niña mía. Eso es muy típico del artista en general, como de los actores justamente que conservan una parte de ese niño curioso. Claro, pero para que las cosas se realicen, tiene que haber una estructura. Los límites nos contienen y son límites amorosos. Y después tenemos otra tercera persona. Acá estábamos hablando de dos, pero tenemos una tercera que cuando estamos muy en el niño entusiasmado, también es muy probable que se acerque uno que es un terrible, Dictador. estricto dictador, que es el otro. Entonces, ¿yo qué venía haciendo? Me iba moviendo de uno al otro, del niño entusiasmado, ¡guau! ¿Qué voy a hacer? Voy a tener una marca de pañuelos, voy a estar en todos los gift shops de los museos. Y el dictador que es, ¿vos te das cuenta? Multicreativa, le decís a esto, ah, buenísimo, no, para mí sos una vaga, no querés trabajar, abrís 15 puertas constantemente, tenés que especializarte, tenés que entrar en el sistema, tenés que ofrecerle al sistema algo que los demás no tienen. Mirá lo que están Y haciendo los mirá demás. lo que están haciendo el resto, mirá tus amigas, cómo las ascienden en el trabajo, y vos que te tenés que inventar un título, porque ¿qué sos? Cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿qué respondés? Bueno, ese era un terrible. Y Multicreativos, entre otras cosas que me dejó, fue la búsqueda de este centro. Ni el niño ni el dictador, un centro que sostiene y que, ojo, acá también lo traigo a lo personal, tiene que ver mucho con maternarse de alguna manera. Sí. Entonces, en mi proceso personal, y esto ya es completamente mío, perder a mi mamá y entrar en este espacio fue que lo sigo buscando, pero como una búsqueda de, bueno, ahora mi mamá Inés, la que era, no está más en este plano, pero el arquetipo madre sí va a seguir estando y me lo tengo que dar yo. Cuando sea muy tarde y me tengo que ir a dormir, son las cosas que uno va aprendiendo. Me tengo que ir a dormir, me tengo que quedar babeando porque al día siguiente tengo que estar despierta. Cuando voy a encarar un proyecto artístico, tengo que ponerle límites a ese proyecto artístico para que sea realizable y darme la tranquilidad de que no se necesita hacer todo hoy. Eso es algo que vos decías. Podemos hacer un montón de cosas, pero no tienen que ser todas hoy. Vamos a empezar por un lugar. Entonces fue una enorme pulseada de esa nena. Intervenía el dictador, había que sacarlo a patadas y llamaba todo el tiempo a este centro, ¿viste? Que yo incluso Mm. recomiendo ponerle nombre. O sea, si se animan a ponerle nombre a cada una de estas versiones de uno, es genial. Porque ¿Los uno tuyos dice, tienen nombre? tienen nombre. Me encanta. La niña es Blancanieves, porque yo me solía disfrazar mucho de Blancanieves de nena y decía que me llamaba Blancanieves. El dictador le puse hiena, porque me imaginé como que las hienas, como en el Rey León, son estos Sí. personajes que son muy tenebrosos, pero que también son unas ridículas. Nena, salí de acá. Me Y la del encanta. medio, ¿sí viste? Es más, les recomiendo, yo me puse una foto de una hiena en mi casa para mirarla, ¿viste? Como el sensor. El sensor creo que lo nombra así el camino del artista de Julia Cameron. Sí. Le pones la foto de la hiena, decís, mirá quién apareció hoy, te morís de risa, la sacás a patadas. Y a la del centro Em, le puse Diana de nombre. Un día dije, ay, se llama Diana. Y Diana. me recostó nombrarla. Me costaba, porque claro, como no la encuentro, la estoy desarrollando, no le podía ni poner nombre, ¿entendés? ¿Y cómo apareció el nombre?
apareció medio solo. Entonces después pensé, ¿y por qué yo le estoy poniendo Diana a esta persona? Y claro, Diana en la mitología es una guerrera que va con sus flechas y su arco y su perro. Es una guerrera que tiene como mucha templanza. Me encanta, me Y encanta. para mí hay que traerse, cuando empiezan estas discusiones entre el niño y el sensor, hay que buscar los límites y llevándolo a multicreativos, en este caso a los límites del proyecto que lo vuelven el proyecto mínimo desde un lugar de templanza. Y yo tiendo a hablar mucho, ya lo estás viendo, ya todo el mundo lo No, me estamos encanta. entendiendo. Estaba pensando, me podría quedar escuchándote horas. Hay algo de escuchar más que de hablar que yo, como verán, lo sigo entrenando. No, pero escúchame, además este es un espacio para escuchar tu historia. No, me encanta y de nuevo hago doble clic al principio de no dejar de lado en tu multipotencialidad la comunicación, porque tenés un gran don ahí también. Además de la expresión visual, la comunicación tenés ahí un asset espectacular. Me encanta lo que decís y me hace pensar mucho en lo que mencionabas antes acerca de la pregunta de por qué todo tan soft. ¿No será esto condescendiente, ¿no? Y mirado con estas tres voces que nos contabas antes y en esto de maternarse, pensaba en la imagen de una madre que está con un nene que está aprendiendo a caminar, un bebé que está gateando y está caminando. Cuando se cae, es como, no, no le vas a meter una patada al bebé, decir como no estás pudiendo. No, Sí, al revés, lo tratás con cariño sí, porque sabes que la persona va a florecer, el bebé va a sí. aprender, si le das el tiempo, si le das la paciencia, si le das ciertos límites, y va a aprender y va a crecer por sí solo, que me parece que también es algo que sucede mucho en el proceso creativo y que hay tanta voz de las hienas, tanto internas como externas. Muchas cuantas historias tenemos de personas, profesores o figuras de autoridad que tal vez con un solo comentario han coartado el camino creativo de alguien. Y qué locura como a veces pensamos que darnos tiempo como si fuéramos madres y poder maternar esa niña que está queriendo expresarse, que también es tan importante, ¿no? Blancanieves. El proceso Total. de crear cosas como artista, como creadora, es súper importante que Blancanieves también esté. Re importante. Blancanieves es el motor. Yo sé que Blancanieves es quien me saca adelante. Blancanieves es la curiosa. Blancanieves, en mi caso, es esa que vos es muy. Cuando empezaste a hablar, en un momento dijiste algo así como dar vida a los proyectos. Y yo en el momento pensé, wow, yo estaba atravesando un momento de mucha muerte y tenía que dar vida. O sea, qué salto, ¿no? Y Sí. Blancanieves es vida, o sea, Blancanieves es energía vital, pero yo no me puedo igual, no me tengo que ir a las hienas, no hace falta irme a las hienas, pero no me puedo quedar con Blancanieves sola, porque Blancanieves lo que me hace es terrible. Yo soy fan de Blancanieves, de mi versión Blancanieves, es la que más cerca tengo, ¿viste? Y me hace unas que se pone a llorar cuando las cosas no salen, se frustra rápido, porque es una nena. Entonces no sabe, ¿viste? La cosa es no caerle con las hienas y caerle con la Diana, ¿viste? Con Caerle la con la Diana. templanza. Y Blancanieves, en mi proceso de multicreativos, se frustraba un montón en la parte que es el lado B del proyecto, que es algo que vos nombrás como lado B y nos hiciste ver. Que de nuevo, sin spoilers, pero Mm. son todas aquellas instancias en el camino de un proyecto en donde uno sabe que son terrenos en donde no se va a sentir cómodo y sin embargo hay que atravesarlos y es un costo que tiene hacer cualquier cosa. Y Blancanieves quería salir huyendo y tuve que calmarla y decir, tranquila, vení, vamos a sostener. La que sostiene es la del medio, ¿viste? La voz del medio. Qué lindo que me parece también la imagen de decir, bueno, Diana está ahí y todavía no la conozco tanto Ah, porque se no, está nada. construyendo. Pero qué lindo. A mí hay una de las cosas que me traen a mí alivio absoluto, que es la idea de que todo es una práctica y que todo son habilidades que vamos desarrollando y que vamos Sí. aprendiendo si nos damos como el tiempo y la oportunidad para poder pensarlo de esa manera y cómo Diana tiene nombre y la irás conociendo con el tiempo, con los proyectos, pero qué poderoso que es saber que las cosas no están dadas y es que naces de una manera o no naces de una manera, naces con estructura o no naces con estructura, sino que podemos ir construyendo esas versiones en realidad que queremos ser, ¿no? Una que tiene una Blancanieves con un motor que te lleva para adelante, pero que también tiene una Diana que la ayuda a toda esa energía, todo ese motor, todo ese impulso, toda esa vida, poder organizarla, ordenarla, estructurarla de tal forma que pueda ser algo que dura toda la vida. ¿No? Como Uy, sí. cuántas veces hemos hablado durante el programa, de nuevo, con esta mirada de que era doble, ¿no? Para mí era súper importante lo doble de que el proyecto salga a la vida, pero también de ir observando el proceso de cada una para no quemarse, para no Uf, agotar todo en, no sé, un año, 5 años, 10 años y después padecer ese costo.
y de tal vez Sí. poco a poco ir aprendiendo de una manera más sustentable o más sostenible de crear y de darle lugar también a esa Blancanieves que nos da vida, que nos nutre. Algo que a mí me encantó también que compartías de cómo el proyecto, esto de aprender a sostener tu proyecto, pero también cómo ese proyecto te fue sosteniendo, como esa relación Ah, recíproca sin de que dudas, sí. aquello que vamos sacando a la vida también de alguna forma u otra nos va Sí. nutriendo, dando vida, sosteniendo. Sí, sin dudas, había algo que vos nombrabas mucho que era el tema de la confianza en uno mismo. Acá hay mucha cosa que yo tenía también prejuicio con esto, que me parece que está bueno decirlo, que es las frases comunes. Mm, Hay lugares comunes, como por ejemplo confiar en el proceso, mejor hecho que perfecto. Yo al principio, ahí quizás es mi hiena, que salía como con carita de, esto lo escuché, lo escucho demasiado. Vivimos en un momento con mucho wellness que sale sí, por todos sí. lados, saber cómo vivimos bien, cómo vivimos sanamente, el concepto de salud. Entonces yo caía con un nivel de prejuicio con esto grande. Pero hay algo de entregarse a este proceso en serio, de animarse a llegar al origen de esa frase común, que es muy valioso. O sea, para mí, hoy, mejor hecho que perfecto, tiene un valor inmenso porque lo pude transitar, además de escucharlo o verlo escrito en una remera. Es ¿Entendés? porque tiene la matiz de tu experiencia. Total. Tuve que entregarme realmente, viste, volviendo a este tema del vacío. Tuve que decir, sí, confío en esto. Voy a hacer este ejercicio que me genera resistencia. ¡Wow! Cuando abrís esa puerta y te das el permiso, es fantástico lo que sucede. Y Mm. se me ocurrió compartir una de las que te escuché, que me encantó, que fue algo como de, se habla mucho de la confianza en uno mismo, pero no se habla tanto de la desconfianza en uno mismo y qué es lo que la origina necesariamente. Y había algo de que si uno se pone estas metas, que Blancanieves la dejamos que hable, que fantasee y que sea ella quien nos pone las metas totalmente fantasiosas, grandes, gigantes, enormes, y no las cumplimos porque no se puede, porque estamos en el mundo real y hay contexto y un montón de cosas que interfieren que no tiene que ver con el deseo, sino más bien con la realidad, que si nos dejamos llevar por eso y lo vemos como un fracaso, se empieza a armar una pelota de desconfianza en uno y ahí es donde uno se va hundiendo, hundiendo, hundiendo. Sí. Entonces, que surja esta versión de uno mismo más diana, más medio, más templanza, que diga, no, ya sé que querés hacer una empresa de pañuelos o de objetos artísticos, pero vamos a hacer un pañuelo. Y aunque te mueres de ganas de hacer 15 diseños de pañuelo esta noche, hoy nos vamos a preocupar en hacer uno solo. Bueno, entonces pude hacer ese diseño único de pañuelo y al día siguiente me siento confiando en mí misma porque pude cumplir la meta que me puse. Fue una meta Sí. realista. Cumplir con tu palabra. Exactamente, exactamente. ¿Y cuántas veces uno escucha el tema de confiar en uno mismo, o sea, está en todos lados, pero hay algo que es tan real de, me propongo metas chiquitas que puedo cumplir y voy avanzando cuando cumplí la anterior y hay algunas que se cumplen al mismo tiempo, unas que tardan más, pero no me exijo unos estándares imposibles que me van a hacer sentir que no valgo nada. Además, no solo el tema del diseño del pañuelo, sino que además lo materializaste, incluso lo vendiste, lo pusiste en venta. Además de todo el contexto personal, vos durante el programa te mudaste y al estar haciendo un producto físico, eso también te requirió contactarte con proveedores locales en una ciudad que era nueva. Entonces también como un montón de cosas que por ahí Blancanieves, cuando está soñando, no tiene en cuenta de que en realidad va a haber una mudanza en el medio, vas a tener que pedir proveedores, vas a tener que saber dónde en Madrid hacen no sé, la estampación, que te lo puedan dar en tal periodo de tiempo. Toda esa Sí. investigación también que Diana sí toma en cuenta. Sí, fue fundamental y fue muy lindo en mi proceso personal con respecto al pañuelo. Habían dos posibilidades. Una, elegir algún proveedor que me sea económicamente súper rentable, incluso fabricar en China. Y otro era buscar el proveedor local. Y no solo me interesaba el proveedor local por la parte eco-friendly y eso que son búsquedas que me interesa realizar, pero que son más difíciles de hacer cuando uno está empezando porque requieren mucha más inversión y cuestiones. También me interesaba poder ir a preguntarle a la persona, en persona, apersonarme, ir, tocar timbres, tocar telas, Mm. conocer a, en este caso, Nuria y Gema, que estaban detrás de la fabricación.
y preguntarles, pasar un rato cara a cara y aprender. Me encanta, Juli, porque también vos cuando te sumaste a Multicreativos, donde de nuevo la idea era sacar un proyecto propio, vos ya tenías proyectos en tu haber. Mencionaste al principio un libro, además de exposiciones, porque también has hecho exposiciones en España, en Francia, con tu obra. Cuando te sumaste a Multicreativos también estabas pasando por una transición en tu voz artística. Vos tenías un lenguaje que tenía que ver con un bicho. ¿No? Y una cierta forma de expresarte visualmente que también en este momento estaba cambiando y vos no sabías si seguir con este estilo, no seguir con este estilo. Contanos un poco acerca de ese momento. Sí, el bicho este que mencionás es mi personaje principal. Yo sobre todo me dediqué por mucho tiempo después de terminar la carrera a la ilustración digital. Y encontré en la época de pandemia este personaje, surgió también de un momento de mucho dolor porque me había separado de mi pareja en ese momento, que es el actual, hola, mi ex es el actual, pero en ese momento sí que no sabía que en el futuro íbamos a volver y bueno, tuvo todos los condimentos que tiene una ruptura del corazón, que básicamente también tiene que ver con mucho abismo y mucho sumergirse en la falta de estructura de vuelta. Y ahí surgió este personaje, el bicho, que me acompañó, imagínate, desde pandemia, un montón. Y me sirvió como un vehículo de comunicación. Yo quería hablar de ciertos temas y este personaje que era medio alien, medio vaca, sin un color mimético al color de piel de los humanos, sin género, que me vino muy bien durante un montón de tiempo para hablar. Creo que hubo algo de este personaje que apareció, que fue el hecho de trabajar en serie, a trabajar con un personaje recurrente, me dio sensación de tranquilidad. Yo me construí una estructura, una casita con este personaje. Ah, Mm, ahí va Julieta, la artista del bicho. mm, Entonces, ¿qué pasa cuando no quiero usar más eso que yo tomé como un sello personal? ¿En sí. qué me convierto? ¿Qué deshice todo el camino que hice hasta ahora? Me agarró como una cuestión de identificación con mi carrera profesional y creativa con este ser que yo dibujaba, con ese dibujo. Y después ese dibujo no quería decir nada más, no tenía más ganas de hablar. Yo no fui a forzar de que hable el bicho. Y al día de hoy, hace mucho tiempo que no lo dibujo, pero fue un vehículo importante en mi carrera. Después terminé tomando la decisión de que el pañuelo no contenga el bicho, que no pasaba Mm, nada, que podía ser un experimento. Me di el mm. permiso de hacer ese experimento y terminé haciendo que el pañuelo sea de mi gata. Sabes que además pensaba en tu gata cuando decíamos antes el tema de trabajar con lo que tenemos y era como, la tengo acá, Sí, sí, la sí, tengo acá total. enfrente posando. Pero me recuerdo y Sí, me sí. parece re importante también escucharte contar esto, Juli, porque cuántas veces por ahí pensamos en que una forma de hacer las cosas ya medio que nos condena, ¿no? Algo que por ahí nos ayudó en un momento, un recurso, lo tenemos que sostener y hay veces que por ahí no hay que sostenerlo. Y quién sabe que por ahí el bicho no vuelva en un futuro. Y quería Sí. compartir también para quienes nos están mirando este libro, a ver, Julia ahí lo tiene y lo muestra, que fue un proyecto propio que ella hizo también hace, ¿qué? ¿2 años, un año atrás con tu mamá? Que ilustraron juntas. Sí, lo hicimos en 2023 y creo que la presentación del libro fue en 2024. Y acá está el bicho, para los que lo pueden ver. Está en el centro mi madre, que la dibujé de esta manera, y puse el bicho justamente al servicio de contar esta historia, que se Mm, llama Actuar es contar un cuento, justamente es como una meta historia que estoy diciendo, en donde estos bichos terminaron siendo como los actores de mi madre. Esto fue para mí muy importante el libro, porque hablando de esto de la confianza en uno mismo y de lo que uno construye, es una de las piedritas en mi camino que cuando miro atrás puedo decir, este es un proyecto que empezó y que terminó, que puedo ver todo el desarrollo y que me hace sentir hoy mucho más segura de mí misma. Hola, yo hice la ilustración de este libro. Aprendí a mm. maquetar desde cero con videos de YouTube y doméstica y lo llevé hasta el fondo, hasta el final y terminó. Entonces hoy este libro es uno como de las piedras de las que me apoyo para seguir creciendo. Mm. No es que me tuve que volver ilustradora de libros y tengo una haber de 15.000 libros y trabajo con editoriales. Es solo un libro, que hicimos una publicación privada. Solo entre comillas. Sí, exacto, exacto, Entre exacto. grandes comillas. Entre grandes comillas. Digo, no necesito más que eso y ya a mí me construye enormemente. Sí, pensando también en esto que decíamos al principio de cómo el camino puede ser una serie de proyectos, ¿no? Y de poder apalancarte en los proyectos realizados, el libro, el pañuelo, las exposiciones, las obras, que eso sea como una constelación.
de tu voz, de tu mirada, de tu capacidad, de tus habilidades. Y también pensaba en este libro, que yo por supuesto, fan de vos y de tu mamá, de ir viendo todo lo que ustedes, sí, hace 2 años iban compartiendo en redes, incluso el lanzamiento que hicieron en vivo, con un montón de personas en el teatro en Entre Cajas Sí, en Buenos Aires, lleno de gente. Y estoy pensando en la alquimia grupal, de cómo este proyecto también fue un proyecto que hiciste acompañada de tu mamá, de tu hermana, que hizo la edición, y después muchos de los alumnos de tu mamá que fueron al lanzamiento, que yo lo sí. miraba a la distancia y me quería morir de no estar en Buenos Aires para lo que fue, imagino, estoy segura, una noche mágica. ¿Sabes qué? Sí. Pero para ustedes tres, obvio que fueron las creadoras que lo llevaron adelante, pero también para toda la comunidad del teatro de tu mamá, para las personas que las quieren a ustedes y admiran el trabajo de cada una. Y me hace a mí pensar cada vez más en cómo las cosas que hacemos y los proyectos que traemos a la vida nos pueden dar un montón de información acerca de nosotras mismas, pero en realidad son actos, son ofrendas. Es el libro Ah, que sí. ustedes hicieron, este pañuelo, son ofrendas que nos permiten, no sé, atravesar ciertas cosas en comunidad, abrir ciertos Mm. diálogos, poder celebrarnos. Yo uso, y esto te lo digo 1000 veces, uso tu pañuelo todas las veces que puedo. Estoy feliz de que acá sea otoño y de poder usarlo. Como decir, hay una parte de Juli con todo lo que vivió que yo la estoy como Sí, llevando y que hay algo de esto que a mí me acompaña a mí, Sharon, casi como que sí. egoísta de mi parte, o sea, como que No, 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 no. y el Total. libro lo mismo, de nuevo yo a la distancia, veía cada post que ustedes subían, los comentaba a todos como diciendo gracias por haberse unido y haber traído este proyecto a la vida porque a mí, como seguramente a un montón de otras personas, me hace bien, realmente es una ofrenda que yo recibo. Me deja pensando en eso, en el rol también de lo comunitario que se arma a partir de los proyectos propios que nos animamos a llevar a la vida. Y encima ese fue un proyecto que hicimos, como decís vos, de a tres. Hubo un diálogo constante entre mi mamá, Flor, que es mi hermana mayor, Florencia Parodi, que es editora y correctora. Entonces, mi mamá ahí nos lanzaba un texto todo bien Blancanieves, bien revuelto, y Flor lo pulía, lo ordenaba en capítulos. Yo leía el texto, buscaba el ritmo, hacía las ilustraciones, se las mandaba a mi mamá y a Flor, toda entusiasmada desde acá, porque encima lo hicimos a distancia. Yo estaba en Barcelona y ellas estaban allá. Entonces era como que en conjunto teníamos que personificar tanto a Blancanieves como a la Diana. Flor era recontra la Diana, porque bien de editora correctora era como, Sí. bueno, esto hay que dividirlo en capítulos, estructurarlo de esta manera. Mamá estaba bastante Blancanieves y yo quizás oscilaba. Esto también va más a título personal, pero no es solo haberlo podido realizar. Hay algo de la importancia de dar testimonio, que para mí tiene que ver Sí, con el arte. O sea, el sí. arte es testimonio. Y este libro incluye muchísimas de las enseñanzas de mi mamá y la palabra de mi mamá. Lo publicó en 2024 y falleció en 2025. Y hay algo de cómo este libro sigue pasando de manos en manos y siguen comprando a la gente este libro y siguen aprendiendo de mi mamá. Y ese día que fue la presentación del libro, qué importante fue, porque fue como una celebración en vida de toda su trayectoria. Y como decís vos, Entre Cajas fue y es, pero fue también un espacio de mucha comunidad que se armó entre Sí. todos. Y fue como una celebración para todos. Entonces, hey, anímense a hacer sus proyectos con sus versiones mínimas y todo, porque realmente es como decís, o sea, hay algo que es el servicio del testimonio, hacer obras de arte como esta. Me parece que hubo algo también del pañuelo, ¿no? Con el grupo de las multicreativas que estaban de celebrarlo Ah, incluso sí, como si fuera propio, decir, dale Juli, incluso que yo lo tenga, que Sol sí. lo tenga, o sea, Lu realmente también. decir que Lu también. Y esto me parece fundamental porque de verdad no es algo que se menciona mucho, pero hay algo tan, 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 tan enorme del poder de lo colectivo y de la comunidad que se genera a partir de proyectos que elegimos dar a la vida. Qué importante es tenerlo en cuenta o incluso evidenciarlo para poder pensar en la frase hecha de el arte o la comunidad, pero Mm. de repente llenarlo de la sustancia de la experiencia propia. Gracias No, por por venir, favor. gracias por contarnos acerca de todo tu recorrido. Me encantaría que la gente te encuentre, que conozcan más acerca de The Lulu Store, del libro. Por favor, contanos dónde te pueden encontrar. No, gracias a vos por invitarme. Estoy re contenta. Me moviliza un montón. Hoy es una fecha especial porque justo hoy hace 13 meses que partió mi mamá y poder estar teniendo esta charla con vos y hablar de mi proceso me hace sentir bien. Me hace sentir como que estoy sanando también. Y Muy homenajearla a orgullosa. ella también. Sí, total. Perdón. Y también, Mm. no, no, no. Y muy orgullosa también de mi camino.
¿viste? O sea, de ella, de todo lo que me dio y también de mi propia referencia que estoy Sí. construyendo ahora, que es esta Diana, ¿viste? Mi propio centro. Así que adoro. Bueno, me pueden encontrar en redes como @j.loust, que es mi cuenta de arte, en donde van a ver bichos que les comentábamos y algunas otras cosas con las que estuve experimentando, otros formatos. Mi pañuelo lo pueden conseguir también en @TheLuluStore, que se escribe como en inglés, THE Low Stores, Store. Y el libro también, para los que son fanáticos de la actuación o del teatro o del arte y la vida en general, lo pueden conseguir en @actuar es contar un cuento, todo junto. Seguimos vendiendo unidades en Argentina, así que todavía hay disponibles. Gracias, Juli. Mil gracias. Si te gustó este episodio, no te olvides de recomendarlo, de compartirlo, de dejar un comentario. Es la manera de hacer crecer el podcast y de llegar a las personas que tienen que llegar. Así que desde ya te agradezco si dejas 5 estrellas, si lo compartís, si comentás. Si querés sumarte a Multicreativos, mi programa para multipotenciales que empieza en septiembre, toda la información la encontrás en las notas del episodio. Yo soy Sharon Borgstrom, esto es Construyéndonos Podcast. Nos vemos la próxima.